En la clase de hoy, entonces, continuamos torsión y terminamos lo que es torsión. La clase pasada, entonces, vimos estas dos secciones y después esta. Y lo que nos falta ver son este tipo de secciones abiertas. ¿Cómo se llamaba la teoría para el primer caso? Coulomb. Acá vale Coulomb y como muestra la figurita, las tensiones son lineales proporcionales al radio. Y es importante recordar eso. ¿Cómo se llama la segunda teoría? Brett. Esta era la teoría de Brett y Brett funcionaba para secciones cerradas de cualquier forma, no tiene por qué ser cuadrada ni circular. Si tiene una forma cerrada de pequeño espesor y la clave está en el pequeño espesor, secciones cerradas tubulares de pequeño espesor, usamos Brett, nos da una tensión constante y al igual que Coulomb, tenemos un flujo a lo largo de todo el contorno. Y como el flujo sea por afuera, termina siendo muy eficiente para tomar torsión, porque el tau es, el momento de torsor es tau por brazo de palanca, y podemos generar estos grandes brazos de palanca, que los brazos de palanca tienen una dimensión similar al tubo, o sea, el ancho del tubo sobre 2, la altura del tubo sobre 2, para cada uno. Entonces, como tiene ese gran brazo de palanca para los taus, son tanto esto como esto son eficientes para torsión. Y nos falta ver esto, que ¿cómo se llama? La teoría para este tipo de secciones. No es ¿No es Saint-Venant. Almenar? Saint-Venant. Que la teoría de Saint-Venant es para cualquier sección, en realidad es para cualquier sección, no está limitada a estas cosas rectangulares. Con la teoría de Saint-Venant podemos deducir Coulomb. La teoría de Saint-Venant es más general que el resto. Pero al ser justamente más general, la teoría de Saint-Venant se utilizaba para rectángulos de cualquier tamaño y con esos rectángulos es lo que extrapolamos para hacer este tipo de perfiles. Entonces no funciona solo para el doble T que estamos mostrando, funciona para todos los perfiles y tiene una distribución de este estilo. Vemos que el tau, como no tiene una manera de fluir por afuera, tiene que ir por adentro girando de esta manera para poder girar y hacer el flujo. Como hace esto el tau, el brazo de palanca que tiene es adentro de cada espesor. Acá genera un momento torsor, estas dos flechitas, acá genera un momento torsor, acá genera un momento torsor, y como el brazo es chiquito, el tau, el valor de la tensión, tiene que ser muy grande para poder generar, para poder generar el momento torsor que tiene. Entonces, tiene al mismo momento torsor, tiene mayores taus, y eso lo hace ineficiente. Un tau grande es algo malo. La gente suele a veces confundirse y ve un tau alto y dice, bueno, si tiene un tau alto, debe resistir mucho. No. Si tiene un tau alto, está solicitado demasiado. Es decir, lo está tomando el esfuerzo de forma ineficiente. Y eso es porque tiene un brazo pequeño. La teoría de Saint-Venant funciona para cualquier perfil abierto, es decir, IPN, UPN, cualquier perfil normalizado se asimila a rectángulos y la suma de rectángulos nos da justamente el comportamiento siguiendo Saint-Venant, que Saint-Venant estaba hecho originalmente para un rectangulito y estamos extrapolando a suma de rectángulos. Entonces, si vamos a las fórmulas, la semana pasada vimos estas dos, Coulomb y Brett. Nuevamente, repito lo que digo recién, el tau de Coulomb es proporcional al radio y eso genera esta distribución lineal. Y resiste según su JP, su J polar. El tau de Brett es proporcional a esto. ¿Y qué era omega? El área encerrada por la línea media.
el área encerrada por la línea media, no el área del perfil. La línea media sería esto. Y el área encerrada es justamente ese rectangulito, encerrado por esa línea media. Entonces el tau es proporcional a esto. Mientras más grande la línea media, más grande, más chico el tau. Porque justamente si se fijan, esto es el brazo de palanca para los taus que están en las horizontales. Esto es el brazo de palanca para los taus que están sobre las verticales. El producto de esas dos cosas es omega. Un omega grande quiere decir mucho brazo de palanca para tomar torsión. Entonces, un gran brazo de palanca implica bajo tau, un gran omega implica bajo tau. El tau proporcional a esto. Y después, cuando vamos a la curvatura, siempre la curvatura la referimos a un JT, que acá sí es el momento de inercia polar, que es algo que venían estudiando. Este JT es un módulo resistente a la torsión, que obviamente es función únicamente de las dimensiones del perfil, de la geometría, pero ya no es inercia de por sí, entonces no se llama momento de inercia, sino módulo resistente a la torsión. Pero sí, es una función de la geometría del perfil. Mientras más resiste mi perfil, esto crece, que no necesariamente mientras más grande, pero tendemos a tener esa relación. Y que lo que nos falta es entonces, para terminar torsión, arrancar con la teoría de Saint-Venant. Y lo dije recién, pero igual lo pregunto. ¿Cuándo voy a usar la teoría de Saint-Venant? Cuando no puedo usar la de Coulomb ni la de Brett. No realmente. ¿Perfiles abiertos? Perfiles abiertos. Hay cosas que no son ni Coulomb ni Brett y no son perfiles abiertos. ¿Y perfiles abiertos con qué limitación? Para usar exactamente como lo venimos utilizando nosotros. Que esté formado por rectángulos. Perfiles abiertos formados de rectángulos es buena. Entonces, si tengo alguna forma extraña, se puede asimilar, lo vamos a ver después. Igual la limitación es otra cosa, pero no cualquier perfil abierto. ¿De pequeño espesor? Ahí Puede va, ser. de pequeño espesor. Ahora vemos el porqué, pero así como la venimos utilizando, es para secciones abiertas de pequeño espesor. Esto, que es el espesor del ala, claramente marcado como TF, porque usamos nomenclatura americana, y el ala es flange, y esto es el espesor del alma, y el alma es el W del web en inglés. Entonces, esos espesores tienen que ser pequeños, y cuando digo pequeños, ¿qué es pequeño? No era un décimo de la longitud, ¿Qué longitud? menos un décimo de la longitud del rectángulo. La longitud del rectángulo, perfecto. Entonces, estamos diciendo pequeño espesor. Este espesor tiene que ser pequeño comparado con esta cosa. Entonces, no es que pequeño espesor son 5 milímetros, es un espesor pequeño comparado con esto. Porque lo que queremos en realidad no es pequeños espesores, sino más bien una relación de lados del rectángulo muy grande, es decir, un rectángulo alargado. Dicho esto, ¿cómo son las tensiones en este caso, en los perfiles abiertos? ¿Cómo es el diagrama de tensiones? Lineal. Lineal, y es lineal dentro de cada espesor. O sea, si yo tengo un momento torsor que va girando así, como viene girando arriba, acá las tensiones, cuando las dibuje, tienen que ser de esta manera, para justamente girar como gira el momento torsor.
perdón, ven que va para allá, gira como el momento torsor. Y dentro de cada rectángulo gira con la misma dirección. El momento torsor va para allá, entonces esto va así, esto va así y esto va así. Dentro de cada rectángulo voy a tener una distinta tensión, siempre lineal y girando como el momento torsor. Y para calcular esas tensiones uso ahora estas fórmulas donde vuelvo a llamar estas cosas JT, pero este JT no es el mismo que este JT, porque este JT no es una inercia, no es el momento de inercia de la sección, es el módulo resistente a la torsión para el caso de perfiles abiertos. Cuando calculo los taus, podemos notar que el tau es el momento torsor dividido este módulo resistente por el espesor. La razón que me aparece el espesor acá es que el tau acá no es el mismo que el tau acá. Cuando tengo un mayor espesor, me va a resultar en un mayor tau. Porque el mayor espesor, si este espesor es más grande, que generalmente el ala es más grande que el alma, en el ala el espesor más grande genera que este rectángulo tienda a ser más rígido, entonces toma más tensiones, entonces la tensión tangencial en el ala debido a la torsión resulta más grande que en el alma. Para tener eso en cuenta, aparece este espesor. Este JT es la suma de los momentos resistentes de cada rectángulo. Y si sacamos la sumatoria de acá, o sea, esa formulita, 1/3 de el lado grande por el espesor al cubo, esto que estamos viendo ahí, sin la sumatoria, sería el módulo resistente de un rectángulo. Si tengo un perfil formado por muchos rectángulos, es la suma del módulo resistente de cada rectángulo. Como el 1/3 es común para todos, lo solemos sacar, pero para entender de dónde sale esto, es la sumatoria de 1/3 de cada largo de rectángulo, o sea, los A's, el A del ala es esto, el A del alma es esto, y es la sumatoria de los largos por el espesor al cubo, siempre el espesor es el que va al cubo. Sumatoria de todo eso me da el JT resistente del perfil. ¿Y este 1/3 de dónde salía? Es lo de alfa y beta, que si era una relación era mayor a 10, alfa se podía tomar como 1/3 o algo así. Exactamente. Este 1/3 sale de que cuando hacen la teoría de Saint-Venant, en función de las dimensiones de este rectángulo, les queda esta constante, este valor distinto, y valía 1/3 cuando la longitud del rectángulo era mucho más grande que el espesor. Y por eso nos estamos restringiendo a pequeños espesores. Porque al ser pequeño espesor, este valor es 1/3 tanto para las tensiones como para la curvatura. Y es siempre 1/3 para todos los rectangulitos. Si este rectángulo no está muy alargado, este factor ya no es 1/3 y para complicarnos más la vida, es un factor distinto acá que acá. Cuando lleguen a estabilidad 3 y en estabilidad 3 tengan que calcular torsión en una sección rectangular de lado 15 y 40, esa sección no la pueden calcular con 1/3. Si voy un segundo al white. O sea, si yo tengo una viga y mi viga tiene estas dimensiones, hice lío. Voy a mi viga y mi viga tiene estas dimensiones. Y esto vale, por ejemplo, no sé, 15 y 40, como le gusta poner a la gente estabilidad 3. Esa viga es un rectángulo
pero ese rectángulo no es muy alargado, el lado largo no es 5 o 10 veces, depende a quién le preguntes, te dan un número distinto, pero no es 5 veces más grande que esto. Entonces, cuando yo le aplique un momento torsor, puede usarse almirante acá, pero ese factor que era un tercio deja de ser un tercio, se asemeja más a un cuarto, y para saber exactamente cuánto vale, voy a tablas o uso la fórmula y lo calculo. El tercio que ponemos acá vale solo cuando el espesor es muy chiquito frente a la longitud del ancho o alto del perfil. Bien, dicho todo esto, este es el JT, como calculo el tau, y el mismo JT se usa para calcular curvatura. Y si vemos curvatura, las curvaturas siempre tienen la misma pinta. La curvatura es el momento torsor dividido este módulo resistente por G, el momento torsor dividido el módulo resistente por G, el momento torsor dividido el módulo resistente por G, pero para Coulomb el módulo resistente a la torsión es igual que el momento de inercia polar, entonces lo ponemos con el nombre más formal, momento de inercia polar. ¿Dudas de todo esto? Seguimos bien. Bien, no sé si lo dije antes o lo dijimos la semana pasada, creo que no. El espesor que aparece acá se debe a que este tau no tiene por qué ser igual a este tau. Es función justamente del espesor, y a menor espesor trae un tau mayor. ¿Y alguien me puede decir por qué un menor espesor trae un tau más grande? Porque si estamos diciendo que como fluye el tau por el coso, si tengo más espesor va a pasar más tau distribuido y si tengo más chico va a pasar menos tau, tiene que pasar la misma cantidad. Claro, lo que me quisiste decir es esto, que el tau por el espesor era constante. Entonces, si tengo menos espesor, tiene que pasar un tau más grande. Y si tengo más espesor, se distribuye en ese espesor más grande y tengo un tau más chico. Lo que llegaba a Brett era justamente que el tau por el espesor era constante a lo largo del que voy girando alrededor de la línea media. Entonces, por eso el E ahí abajo, si tengo espesores distintos en la parte horizontal que vertical, tendré un tau distinto en la parte horizontal y vertical. Y lo otro que no creo haber escuchado la semana pasada, pero como se me cortó tanto, no tengo ni idea. Todo eso de ahí está tabulado, se llama C, y si van a las tablas de los perfiles, eso lo tienen calculado. Entonces se ahorrarían, entre comillas, de calcular el omega. Tampoco es tan difícil calcular un área encerrada. Pero bueno, esas cosas están tabuladas para los tubos del CIRSOP. Nos ganamos tanto, pero sepan que existe y que está. Bien, si se entiende todo esto, pasamos al ejercicio. La semana pasada hicimos este mismo ejercicio, exactamente igual, solo que no existía el ítem 4. Uy. No existía el ítem 4. Y lo que teníamos acá es que teníamos el mismo momento torsor, un valor unitario para hacerlo simple, y después un G, simplemente para poder hacer cuentas. Si a alguien le importa, este es el momento, el módulo transversal o módulo de corte o módulo de silladura para el caso de acero. Todos estos perfiles, todas estas secciones tienen más o menos el mismo área. Si alguien se pone a calcularlo, no es exactamente 33,18 en todos los casos, pero más o menos por ahí anda. Y lo que habían hecho era este momento torsor, cuánto tau generaba acá, cuánta curvatura generaba acá, cuánto tau y cuánta curvatura, cuánto tau y cuánta curvatura, y habían comparado 1, 2 y 3. Lo que vamos a hacer ahora es agregar el perfil 4, un IPN 200. Este IPN vuelve a tener más o menos el mismo área que antes. Y lo que vamos a hacer es comparar este
este perfil, el tau y la curvatura generada por el mismo momento torsor, con los anteriores para tener una idea de qué tan eficiente es uno frente al otro. Y para poder hacer esa comparación, les recuerdo los datos que calcularon la vez pasada, y habían visto que los taus resultaban de esta manera, y nuevamente un tau alto es malo, entonces la menos eficiente era la circular maciza, bastante menos eficiente, 18 contra 4,5 que le seguía el tubo, y el tubo era un poco menos eficiente que el anular. Es decir, la anular era la mejor en principio, seguida no lejos por el tubo, el anular y los tubos se parecen porque el anular es un tubo. Estas dos cosas son similares. Y si vamos a la maciza ya es bastante más grande, queda esto, 5 o 6 veces más grande. Y una relación similar pasamos a tener con las curvaturas. Esta curvatura es más chica que esta, es decir, esto deforma menos, lo cual es bueno. Y esta, a su vez, es bastante más chica que esta, porque nuevamente esta deforma menos que esta, y esta deforma menos que esta. Una pequeña curvatura es bueno, porque quiere decir que deforma poco. Un gran tau es malo, porque quiere decir que un momento torsor solicita mucho mi perfil. Y esto siempre la gente se marea. Y lo recuerdo nuevamente para que lo tengan en cuenta cuando hagan estas conclusiones. Siempre un tau grande, una tensión grande, sea la tensión que fuese, una tensión grande es algo malo. Bien, entonces tenemos mi perfil IPN200 solicitado a ese momento torsor. Lo pregunté y lo voy a volver a preguntar, por más que parezca redundante para que nos quede grabado. Vuelvo un segundo para atrás, perdón. Porque esta distribución de taus y hacer ese dibujito bien es muy importante para nosotros. Se han llegado a desaprobar parciales que estaban bien hechos porque estos dibujos estaban mal. Porque estos dibujos no son solo un dibujo, son el concepto de la idea de cómo toma torsión cada una de las secciones. Lineal, el anular permite un flujo, Brett constante y permite un flujo. Si alguien me dibuja dentro de Brett algo así, cuando vemos eso nos da la impresión que justamente no entiende que Brett está permitiendo que el flujo vaya por afuera y es lo que hace que Brett sea eficiente. Esto de acá estaría diciendo que el momento torsor lo toma con este pequeño brazo de palanca y no es eficiente. Entonces, en Brett dibujan esto y hay gente que llegó a desaprobar por esto. Y en Saint-Venant dibujan algo constante y si tengo algo constante no hay manera de generar mi momento torsor alrededor de la sección. Entonces los diagramas son importantes para nosotros por el concepto que traen detrás, que es cómo toma torsión y por qué uno es eficiente y uno no. Felipe, una pregunta. ¿Por qué habías dicho que hay un E ahí en Saint-Venant multiplicando? Este E, Sí. porque este tau es distinto a este. Así como acá arriba tengo un tau 1 y un tau 2, acá tengo un tau 1 y un tau 2. La diferencia es que en Brett menos espesor quiere decir más tau, y en Saint-Venant menos espesor quiere decir menos tau. ¿Sí? Ok, perfecto. Igualmente, si el E va abajo al cubo, si el E es más chico y lo pones al cubo y lo Pero multiplicás, se queda un E más chico al cuadrado y en esto otro es caso propiedad menos. del perfil, no podés simplificar este con este. Porque Ah, esto ok. es la sumatoria de todos los rectangulitos. Dale. Y Y este, ahí, o sea, eso voy va de lo vuelta. mismo siempre para todos los rectangulitos, pero el E cambia. Este señor, el módulo resistente a la torsión, es una propiedad geométrica de tu perfil. Tu perfil tiene SJT.
Ahora, cuando vas a calcular el tau, cuando calculás el tau 1, pones el espesor 1. Y cuando calculás el tau 2, pones el espesor 2. Ahí sí, cuando vas a calcular el tau, este espesor es el espesor en el sector que querés calcular el tau. Este señor, en cambio, es de todo tu perfil. Es una propiedad geométrica de tu perfil, módulo resistente a la torsión. ¿Sí, Patrick? Sí, perfecto. Bien, entonces estábamos acá y estaba diciendo que yo había hecho la pregunta que iba a hacer y nunca hice, porque justamente es muy importante para nosotros. ¿Cómo es la distribución de taus para este perfil IPN200? No es igual que como en el perfil que vimos antes. Bien, ¿y cómo era? En el ala de arriba, la parte de arriba para la izquierda, la de abajo para la derecha. Bien. Lo que me está diciendo es, en el ala de arriba, en todo el ala de arriba, ¿es así? Para representar el giro que estoy teniendo con el MT. ¿Y en el alma? Lo que te queda a la izquierda va para abajo y lo que te queda a la derecha va para arriba. Bien. Y sí, es justamente lo que dibujé antes, pero lo vuelvo a preguntar para que nos quede grabado y entendamos cómo se calcula. Si alguien no sabía por qué iba para cada sentido, pregunte. De hecho, tenemos que también dibujar en el ala de abajo, porque el ala de arriba no tiene por qué ser igual al ala de abajo. En este caso es el mismo espesor, pero bueno, eso tendríamos en el ala de abajo para que esto gire en el sentido del torsor, gire en sentido del torsor, gire en sentido del torsor, y entonces nos queda esa distribución de tensiones, y este tau es distinto a este tau, ¿por qué? Por el espesor. Por el espesor. Tengo distintos espesores, tengo distintos taus. Entonces, para calcular esto, para calcular las tensiones tangenciales, voy a usar la fórmula que vimos antes, momento torsor, dividido módulo resistente a la torsión por E, y el tau 1 va con el espesor 1, el tau 2 va con el espesor 2, y la curvatura no existe para el 1 y para el 2, porque la curvatura es siempre la curvatura de la sección. Cada sección tiene una única curvatura, y es esta fórmula, el momento torsor dividido el módulo resistente por el G. Mayor módulo resistente, mayor de este señor. Cuando yo hago esto, ahí dejan de ver el láser, ¿no? ¿Ustedes ven la misma lupita que veo yo? Sí. Malísimo. El momento torsor dividido el módulo resistente, y el G, que es el material, un material más rígido de forma menos. Entonces, cuando nos metemos en desplazamientos y deformaciones, aparece la constante material, que en este caso es el G. El JT lo calculábamos de esta manera, y era 1/3 de la sumatoria de cada longitud por cada espesor al cubo. A mí me gusta ponerle 1/3 adentro, a la gente le gusta dejarlo afuera para sacarlo a factor común. Me gusta ponerlo adentro para recordar el concepto de qué era el 1/3 ese, pero bueno, es lo mismo. Este JT, o sea, la razón que me gusta ponerlo adentro es porque para mí el momento torsor de todo el perfil es la sumatoria de los JT de cada rectangulito. Y el JT de cada rectangulito, o sea, este JT es 1/3 de A por E al cubo. El momento módulo resistente total es la suma del módulo resistente de los pedacitos. ¿Preguntas? Sí, perdón, Felipe. No sé si termino de entender por qué tienes ese sentido los tau. Bien. El momento torsor está girando para allá. ¿Sí? ¿Tobías? Sí, sí, sí. Este tau, esta distribución de taus tiene que tener ese mismo giro.
Es decir, para el caso del ala, el ala puede ser o esto Sí. o esto. Tu duda debería ser entre A y B únicamente, porque sabemos que para Saint Venant es lineal, y siendo lineal es o A o B. En el caso de A, esto gira generando ese giro, y en el caso de B genera esa torsión. ¿Lo ves eso? O sea, acá Sí. faltan las flechitas. Está bien, pero entonces no sería el tau 2 no sería el caso A. ¿Cómo, perdón? ¿Viste el tau 2 del perfil? ¿No sería el caso ¿Este? A? No, no, Sí. o sea, este es para el ala. Para el alma tenemos... Ah, está bien. Para el ala es así, ala. Ah, Para el alma tengo que dibujarlos o así o así. Y tengo el caso A y el caso B. En el caso A me da eso, y en bien. el caso B me da eso. Está bien, perfecto. Entonces, para el ala es el caso A y para el alma es el caso A. Buenísimo. Bien, esto con el sentido de los taus, y lo que tenemos acá arriba, esto es cómo calcular el momento resistente de cada perfil, de cada rectángulo. La sumatoria de cada rectángulo me da el momento resistente total del perfil. Y cuando sumo estos rectángulos, tengo que elegir una manera de sumar rectángulos. Y acá es que hay más de una manera de hacerlo. Se deben sumar los términos de cada rectángulo y existe más de una forma de hacerlo. Acá la aclaración que estaba hecha por, nuevamente no les agradecía a Connie, Manu, Tania por la presentación. Gracias, personas. Cuando hayan hecho esto, les cambié un poco el texto que había original, porque existen muchas maneras de hacerlo. Ahora vamos a ver alguna forma de hacerlo. Y siempre el espesor va al cubo. O sea, siempre es el lado por el otro lado del rectángulo, el que va al cubo es el espesor. Y esto que es muy importante, es muy importante nada más que decir. Ahora, para hablar de esto, decimos que hay más de una forma de hacerlo, porque voy un segundo al white, y en principio tenemos este perfil, y esto lo vieron con Luis, y a Luis le gusta decir que tenemos una línea media. Tenemos una línea media, tenemos una línea media, de forma que la longitud de esta línea media es la longitud del ala. La de abajo es lo mismo, y la longitud de esta línea media es, o sea, la longitud del ala está tabulado y se llama B o BF, no me acuerdo en este momento, creo que es BF por justamente ala en inglés. No es ala, pero bueno, sería lo mismo. Y para el IPN es la altura menos un espesor de ala. Y lo que le gusta a Luis es decir que tenemos que tomar las sumatorias de los rectángulos, pero los rectángulos midiendo estas líneas medias. Es decir, tengo que hacer BF por, vamos a hacerlo un segundo, no cuesta nada, vuelvo al lápiz. JT del ala. Que alguien me dicte el JT del ala tomando líneas medias. Acá vamos a ver cómo se calculan JTs. ¿Cómo se calculan JTs? 1/3 por BF por el espesor al cubo. 1/3 por BF por TF al
cubo. Fantástico. ¿Y cuál sería el JT del alma? Y lo pongo abajo porque no se me entra. Si algo no se entiende, asumo que preguntan, ¿eh? Y acá sí puede ser que no se entiende, porque si nadie me contesta cuánto es el JT del alma, debe haber un par de dudas Un ahí. tercio por H menos TF por el espesor al cubo. Gracias, Marina. Por el espesor del alma, que era W, al cubo. Y esto es lo que le gusta a Luis, y Luis casi que te dice que es la única forma de hacer esto. Pero si van a los libros y van a lo que hace la gente, hay gente que dice, no me gusta esto, lo que me gusta a mí es divido justamente esto en rectángulos. Y por ejemplo, tomo ese rectángulo, y ese rectángulo, y entonces acá arriba puedo tener una opción 1 y puedo hacer una opción 2 diciendo que ahora el JT del ala es el mismo, porque es el JT del rectángulo verdecito, y el JT del rectángulo verdecito es un tercio del ancho por el espesor al cubo, pero el JT del rectángulo celeste ahora es un tercio de H, ahora corrijo ese H, por, mejor corrijo ahora, no hay necesidad de correr, de H menos 2 veces espesores por el espesor del alma al cubo. Y obviamente lo de arriba no da igual a lo de abajo. Y la realidad es que ni la opción 1 ni la opción 2 es correcta. Estamos haciendo simplificaciones, arriba de simplificaciones. Saint-Venant ya venía con sus hipótesis. A las hipótesis de Saint-Venant decimos, bueno, cuando esto tiende a infinito es un tercio, con 10 veces diferencia longitud, espesor, ya puedo tomar el tercio. Esa hipótesis de Saint-Venant, esa deducción matemática de Saint-Venant, ya venía con simplificaciones diciendo voy a tener solo el ancho, tener en cuenta solo el ancho del perfil. Hacía una simplificación numérica para hacer la cuenta analítica porque no tenía solución analítica. Y de todo ese lío de hipótesis y simplificaciones, extrapolamos y decimos si tenemos la suma de rectángulos podemos sumar los JTs. Y cuando queremos sumar JTs, no sabemos cómo sumar JTs. Como opción 1, como opción 2, y obviamente hay más opciones, hay opción 3 si quieren. Alguna persona, borré mi dibujo, alguna persona complicada podría haber dividido esto de esta manera, en ese rectángulo, y después un rectángulo acá, y después un rectángulo acá, y después un rectángulo acá, y después un rectángulo acá. Y son todas maneras tentativas de calcularlo. Básicamente son todas válidas, ninguna es correcta, y acá ni siquiera sabemos contra qué comparar, porque no tenemos una forma analítica de hacerlo. Podemos intentar hacer un modelo numérico complicado para ver cuál es la distribución real y la resistencia real, que no tiene sentido. Así que básicamente, si quieren tomar las líneas medias, tomen las líneas medias. Si los quieren dividir en rectangulitos, divídanlos en rectángulos. Lo que sí, si lo dividen en rectángulo, generalmente es mal visto hacer la suma de ese rectángulo y ese rectángulo, porque como que están acá sumando 2 veces el rectángulo. No sé si se entendió el comentario este. Pero eso, Luis, ¿no lo haces también? Al tomar la Correcto. distancia. Y ese es el problema de Luis, del método Luis, no es un problema de Luis. El Sí, método le dije de casi Luis, el método de Luis tiende a tomar un JT apenitas más grande, pero si te fijas y haces las cuentas, la diferencia entre los dos valores es extremadamente chica. Y más razón aún para no darle tantas vueltas de hacer lo que quieras,
mientras tenga sentido. Sí, Luis toma 2 veces ese cachito y eso lo aumenta un poco de más, pero al tomar la versión simplificada número 2, que hice el gran error de borrarla, de cortar ahí el rectángulo, te termina dando un poco de menos. Así que, no sé, hagan lo que quieran. ¿Se entendió cómo se hace esto? Sí. En el caso Manu con Itania, no sé quién fue, decidieron hacer la opción 2, y entonces para hacer la opción 2 lo que hicieron fue sacar un tercio afuera, porque les gusta sacar un tercio, y después esto de acá corresponde al ala, y tengo 2 alas, entonces tengo 2 alas por 200 milímetros, que 200 milímetros era ese ancho. ¿Puede ser que eso Por, era 90? ¿Cómo, Yo Mateo? anoté eso. Yo anoté que ese largo era 90, pero no sé. Si es 90, está mal hecha la cuenta. ¿Querés volver atrás? Vamos a volver atrás. A ver. Perdón. 90, sí, está mal hecha la cuenta. Está mal pasada la cuenta, porque el número está bien. Ahora vamos a ver por qué el número está bien. Pero gracias por el comentario. Esto es 90. Porque si no, después lo corregimos y lo subimos corregido. Y entonces esto no es 200, para que borre. 90 milímetros por el espesor del ala, que es 11,3, al cubo, más esto que era h menos 2 veces espesores, porque hizo la opción 2 de dividirlo en rectángulos y no tomar la línea media, por el espesor del alma al cubo, y la cuenta da esto. Este número está bien seguro. Lo que le pifiaron es este 90 por 200. Si hacen la opción Luis, les va a dar un poco por arriba. Y cuando digo que no hay forma de chequear exactamente contra qué comparar, no hay forma para cualquier tipo de secciones, pero por suerte para nosotros, hacer toda esta cuenta no es necesario para perfiles normalizados. Los perfiles normalizados, si van a las tablas IRSOC, tienen 800 datos que les simplifica la vida a ustedes, y pueden ver que en las tablas para perfiles normalizados les dan el valor del JT. Entonces, cuando están en un examen y les piden torsión de Saint-Venant en un perfil normalizado, vayan a la tabla. Hacer el cálculo del JT es solo algo que tienen que hacer para cuando inventamos perfiles, que nos pasa, y inventamos espesores y anchos, y cuando inventamos valores no están normalizados, y como no están normalizados no están en tablas. Si el ejercicio les dice IPN 200, UPN 180, van a la tabla y buscan UPN 180 y sacan el JT. Y acá pueden hacer la prueba entre hacer JT de esta manera, que era opción 2, o opción Luis, y ver que dan cosas distintas, pero parecidas al valor real de 11,2. ¿Se entendió todo esto? Sí. Sí, se entendió. Bien, siento que estoy hablando rápido, pero que no estoy avanzando rápido. Entonces no sé si los mareo o no. De esta manera se calcula el JT. Si lo tenemos que calcular, sabemos cómo calcularlo. Si tenemos perfiles normalizados, lo sacamos de la tabla. En este caso, agarramos el valor de tabla. Y agarrando el valor de tabla, hacemos cuentas. Y llegamos a que tau 1 vale 100,9. El tau 2 va a ser más pequeño porque el tau 2 está asociado a un menor espesor y por lo tanto a un menor tau, 66,96. Y si hacemos la cuenta con la curvatura es 1,1 por 10 a la menos 3. La curvatura tiene unidades, no se olviden las unidades de la curvatura, porque es
1,1 por 10 a la menos 3 por centímetro. O sea, 1 sobre centímetro. Y estos valores, si recuerdan a los valores anteriores, ¿cuánto daba más o menos las tensiones antes? ¿Se acuerdan? Creo que la máxima daba 18. Sí, no me acuerdo los números, pero era entre 3,5 y 18. O sea, 3,5 por ahí estaba el anular y 18 o 18, algo daba la maciza. Y dense cuenta de los números que estamos teniendo ahora. 100 y 66. Ahora sí tenemos un salto de orden de magnitud. Esto, para pasar de ahí a ahí, no sé cuánto multiplico, 6, menos, pero bueno, multiplico por 5, por 6. Para pasar de esto a esto, ya es 10 veces más grande. O más, depende contra quién comparo. Entonces, notamos que los perfiles abiertos son realmente poco eficientes para tomar torsión. Más tau es malo, más tau quiere decir poca eficiencia, y ese tau es muchísimo más grande que los tau que veníamos manejando. Es decir, los perfiles normalizados no son menos eficientes, son mucho menos eficientes para tomar torsión, y es por esto que intentamos evitar la torsión cuando tenemos este tipo de perfil. Si tenemos torsión en nuestra estructura y no podemos evitar la torsión de la estructura, no elegimos un perfil normalizado y lo cambiamos y ponemos un tubo, o de alguna manera intentamos armar un tubo, porque al tener un tubo, tengo un flujo cerrado de taus que tiene mayor brazo de palanca, que es más eficiente. Felipe, Esto, sí, Gonzalo, dale. vos decís que es más eficiente si tiene más brazos de palanca. Pero eso en las otras, ¿no? En San Benán no. Más brazo de palanca en Semblandt quiere decir más espesor. Si tengo un perfil abierto Y eso es con... menos eficiente. No, es más eficiente. Si tengo un perfil abierto con más espesor, va a soportar mejor la torsión, porque tiene más brazo de palanca. Mientras más brazo de palanca, más eficiente. Ahí Tau 1 tiene más brazos de palanca. No, perdón. Sí, ahí entendí tu duda. Cuando digo más espesor es comparar dos perfiles distintos, y puedo comparar este perfil con un perfil tal vez más petizo para intentar lograr misma área, pero más gruesito. Este perfil para torsión va a ser más eficiente que este, a igualdad de área. Ah, no, ok, yo estaba diciendo adentro del perfil. Tipo entre el ala y el alma. Claro, pero para ahí no te queda raro, no puedes hacer esa comparación porque cuando estás adentro del perfil el JT es único. Y yo estoy hablando de perfiles de comparar secciones y no de distribuciones internas, que es más difícil de ver. A lo que voy yo es que esto es más eficiente para torsión, y voy a super subrayar para torsión, y que alguien me diga por qué estoy super subrayando para torsión. Y porque para flexión o otras no sirve para nada, ¿no? Exactamente, para flexión es una cosa horrible. Estás yendo en contra de la idea del perfil normalizado. El perfil normalizado lo que intenta hacer cuando hace un IPN, un doble T, intenta tener algo así, con lo más chico posible acá, para juntar esas inercias lejanas, y lo que intenta hacer para tomar flexión es hacer inercia lejana. Para tomar torsión tenés que ir en contra de esto y empezar a agrandar espesores. Entonces, más eficiente para una solicitación, no quiere, o sea, el perfil, las secciones no son eficientes en general, son eficientes para ciertos usos. Esto es eficiente para flexión, pero para torsión andar muy mal. Esto de acá va a ser más eficiente para torsión, para flexión va a andar bastante mal. Antes de intentar usar ese perfil gordito, usate un tubo,
si estás realmente necesitando soportar torsión. Pero bueno, si van a las tablas, tienen este tipo de perfil que es IPE o IPN, que se usan como vigas porque toman flexión muy lindo. Y después los perfiles también doble T, pero hay unos que son más cuadraditos, más robustitos, que son los IPB, se usan para columnas cuando no te importa tomar flexión. O sea, si querés flexión, si tenés una viga, usás el IPE-IPN de la izquierda. Si tenés una columna no muy flexionada, que tiene problemas de compresión, que son otros problemas, usás el IPB de abajo a la derecha. Entonces, en función de qué solicitación tomás, intentás elegir un perfil eficiente para eso. ¿Sí? Bien. Estamos hablando de que el tau es más grande, como el tau es más grande es menos eficiente. Lo mismo lo vemos con la curvatura. La curvatura es más grande, entonces se deforma más. Más deformación es algo malo. Entonces, esta gran curvatura, si comparábamos antes, la curvatura era en el orden del 10 a la menos 5 o 10 a la menos 4, no me acuerdo. Esta curvatura más grande implica mayores deformaciones, más deformación es algo malo. Dicho todo esto, como la vez pasada, como dijo Manu, dada qué conclusiones podemos sacar, ya estuvimos hablando de las conclusiones, pero para resumirles las conclusiones, que es lo importante del tema conceptual de torsión, es que el más conveniente de todos es el anular, porque este perfil anular optimizaba el brazo, optimizaba la sección, al optimizar tiene el mayor momento de inercia y por lo tanto menos curvatura y menos tensiones. Y el menos favorable de todas las secciones que tenemos es la sección abierta, porque justamente el brazo es pequeño, el brazo interno es pequeño, por lo tanto el momento resistente a la torsión, esto no es un momento de inercia, hay que cambiarlo. El momento resistente a la torsión, el momento de la torsión es chiquito y por lo tanto tiene más curvatura y más tensiones. Y los perfiles abiertos no son eficientes para esto y si tenemos torsión o cambiamos el perfil o cambiamos la estructura para no soportar torsión. Lo mismo con vigas dormidas. La torsión es difícil de tomar, se intenta evitar o terminas cambiando secciones para intentar soportar este tipo de solicitaciones.